Buenos días, estimados estudiantes. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días, Buenos días, profesora. Miss. Bienvenidos a esta segunda semana. ¿Todos me escuchan bien? Se le escucha. ¿Están observando las diapositivas, chicos? Buenos días, Dominique. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy día vamos a iniciar esta clase con el tema de fonología. Veremos las dos partes que corresponden justamente a los fonemas segmentales y a los fonemas suprasegmentales. Veremos, por ejemplo, en la primera parte sobre los fonemas consonánticos y vocálicos, la clasificación que le corresponde. Luego trabajaremos la clasificación de los fonemas suprasegmentales que corresponden al acento y al tono. Al final terminaríamos con la concurrencia de vocales, que estas ustedes seguramente ya la conocen, cuando formamos diptongos, hiatos y triptongos, ¿no? Entonces, es un tema sencillo, solo hay que recordar la transcripción fonológica básicamente, así que vamos a practicar bastante. ¿Sí, chicos? Bien, entonces todos pueden ver en la diapositiva, ¿cierto? Vamos a empezar entonces. Con esta primera parte. Tenemos la gramática. ¿Qué es lo que nos dice sobre la gramática? La gramática es un sistema que todos nosotros como hablantes conocemos. Es un sistema de reglas que nos va a permitir entonces utilizarlo y comprender asimismo los mensajes. Esa es la intención de la gramática, entonces, que nosotros vamos a ir aprendiendo durante todo este ciclo también, ¿no? La gramática como sistema, entonces, que todos conocemos y utilizamos, nos va a permitir codificar y decodificar los mensajes. A través del estudio de estos componentes, vamos a poder adquirirlo. ¿Cuáles son los componentes de la gramática? El primer componente que hoy día también vamos a trabajar es el fonológico. Este componente fonológico se va a basar en la fonología, ¿no? La fonología que tiene como unidad mínima de estudio al fonema. Este fonema como unidad mínima va a ser abstracto, pero va a tener un carácter distintivo, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a ponerlo por el chat, estos componentes de la gramática. El componente hemos dicho fonológico. Basa entonces en la fonología y su unidad de estudio sería el fonema. Supongamos que coloquemos niño, ¿no? Este es el nivel de fonemas. Es lo que está dentro de estas rayas oblicuas, no son letras, son sonidos ideales, ¿no? Son los fonemas que en este caso han formado una palabra. No tiene un significado por sí mismo. Cuando ya avanzamos a un componente como el morfológico, estudiaremos a través de la morfología el morfema. Este morfema sigue siendo abstracto, pero ya adquiere un significado. Entonces, ¿qué va a suceder? Que, por ejemplo, la palabra niño, yo lo puedo segmentar en dos unidades, ¿no es cierto? Esas dos unidades se forman de esta manera.
niño, donde el primer elemento constituye un morfema, por ejemplo, lexical, que adquiere el significado principal. Y el morfema siguiente es un morfema que vamos a considerarlo, por ejemplo, flexivo, simple, ya que señala el género de este elemento. Cuando nosotros estudiamos nuestra lengua a través de este componente morfológico, estudiaremos esos cambios, esas variaciones, la formación de las palabras y por lo tanto veremos las clases de morfemas. También estudiaremos, por ejemplo, la formación de las palabras por derivación, por composición, por parasíntesis. ¿Ven? Entonces, si las palabras son variables o son invariables, si son monomorfemáticas o polimorfemáticas, esto lo veremos, por ejemplo, a través de este componente. Seguimos avanzando y vamos a poder observar que otro de los componentes es el semántico. A través de la semántica vamos a estudiar al signo lingüístico. Este signo lingüístico vamos a poder observar la relación que se establece entre el significado y el significante. Ya tiene un valor, ¿no es cierto? Tiene un significado. Y por lo tanto, veremos, por ejemplo, cuando las palabras son sinónimas, antónimas, también la relación que se va a establecer en las palabras, por ejemplo, por homonimia, las cuales pueden ser absolutas, ¿no? Parciales. Todo eso lo vamos a determinar en el componente semántico, ¿no? Cuando las palabras son por polisemia, ¿no? Entonces, aquí estudiaremos esas relaciones que se establecen. ¿Qué significado tiene la palabra? ¿No? Entonces, por ejemplo, en el caso de niño, que estamos tomándolo como ejemplo, niño será mi significante. ¿Y cuál es el significado que le damos al niño? Podríamos determinar que es una persona de corta edad, ¿no? En mi significado. ¿Qué le estamos dando a este significante, no? Vamos a producir. Bien. Entonces, nosotros al final vamos a ir logrando el desarrollo de todas estas, por ejemplo, de estos componentes, ¿no? Allí para que ustedes lo puedan también visualizar. Al final llegamos a otro componente que es el sintáctico. Este componente sintáctico, chicos, nos va a permitir a nosotros que a través de la sintaxis estudiemos a los enunciados a nivel de frases y oraciones. Por lo tanto, determinaremos qué función cumplen las palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, veremos las clases de oraciones que hay. Si pueden estar clasificadas de acuerdo a su estructura, su complejidad, a la naturaleza gramatical del predicado, a la actitud del hablante, ¿no? Vamos a poder nosotros estudiar ampliamente a este enunciado, ¿no? Igualmente, los elementos que la conforman. Por ejemplo, las palabras cumplen funciones como ser núcleos, modificadores, complementos.
Entonces, todo ello nos va a permitir conocer un poco más sobre la estructura de las palabras en la oración. Por ejemplo, la palabra niño que hemos estado mencionando. Si yo digo el niño, simplemente estoy formando una frase nominal, ¿no es cierto? Esa frase nominal en una oración puede cumplir una función determinada, ¿no? Por ejemplo, vi al niño. ¿Qué sucedió en este caso? Por ejemplo, niño va a ser el núcleo. A ver, acá lo voy a subrayar para que ustedes puedan visualizar. En esta oración, entonces, habrá un objeto directo. El verbo va a ser el núcleo de ese predicado, ¿no? Vamos a ver si sale. Vamos a subrayarlo por el chat para que ustedes puedan observar. A ver, chicos, ¿lo pueden ver? Sí, no se alteró el orden. Bien, entonces podemos observar a través de la sintaxis esas funciones que tienen cada palabra, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso decíamos el niño es una frase nominal porque el niño es el núcleo. Al ser un sustantivo es el elemento principal de esa construcción. El artículo lo está modificando directamente. Si esa frase aparece en una oración, ¿no? La frase es el soporte de las partes justamente de la oración, ya sea puede ser sujeto, puede ser predicado. Las frases nominales, por ejemplo, cumplen diversas funciones. Una de ellas es ser objeto directo en la oración, ¿no? Por ejemplo, vi al niño es el OD, donde el niño es el elemento principal. El verbo actúa como núcleo del predicado. Entonces, vamos analizando a través de estos componentes nuestra gramática, conociéndola mejor. Por eso les decía, a lo largo de este ciclo, nosotros vamos a ir mejorando y conociendo más sobre nuestra lengua a través de este sistema de reglas que corresponde a la gramática. Hasta aquí, chicos, ¿está claro? ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? ¿Ninguna duda? ¿Cuál de estos componentes es el que menos de repente han ustedes aprendido o han utilizado? Muchos de ustedes están recién egresando del colegio, ¿no? ¿Y cuál de estos componentes es el que menos, por ejemplo, han estudiado? A ver, chicos. Bueno, en mi caso creo que es fonológico. El fonológico, correcto. Muy bien, gracias, hijo, por tu respuesta. Eric, ¿no? Muy bien, Eric.
El fonológico, nos dice Eric. Así es uno de los componentes que menos relevancia le dan, ¿no? Cuando están en la escuela. Sin embargo, cuando aprendemos una lengua, es el que más importancia le damos, ¿no? Porque partimos desde justamente el estudio de los fonemas y sus representaciones en los fonos para producir esos sonidos. ¿Ven? Es diferente, ¿no? Entonces nosotros quizás vamos a ir recordando, ¿no? Lo que hemos ido aprendiendo cuando éramos niños, producir estos sonidos. Cuando veamos las consonantes, vamos a recordar justamente cómo debemos de reconocer de acuerdo al punto, por ejemplo, o zona de articulación. Entonces, recorrer todos estos componentes va a mejorar nuestra comprensión acerca de el estudio de nuestra lengua. Bien, entonces, recapitulamos y afirmamos entonces que la gramática consiste en ese sistema de reglas altamente estructurado que nosotros como hablantes conocemos y utilizamos. ¿Para qué? Para elaborar y comprender estos mensajes, ¿no? Esa es la intención. Lo hacemos a través del estudio de los componentes propios de nuestra gramática. El componente fonológico lo hacemos a través del estudio del fonema. El componente morfológico, a través de la morfología estudiaremos estos cambios, esas variaciones. El componente semántico, estudiaremos los significados de las palabras y la relación que se establece entre el significante y el significado. Y finalmente el componente sintáctico, que determinará las funciones que cumplen las palabras, ¿no? En la oración. Hay dos clases de gramática. La gramática puede clasificarse en una gramática normativa y en una gramática descriptiva. La gramática normativa centra su estudio en la escritura, ¿no? Básicamente. Orienta, digamos, o precisa estas normas, estas reglas que permiten señalar si es correcto o incorrecto, si es adecuado o inadecuado, nuestra forma de escribir o de hablar. Entonces la gramática normativa tiene una cantidad de reglas que va a estar, digamos, controlado, ¿no? Fiscalizado por la RAE, la Real Academia Española, la cual ustedes saben reúne pues a todas las academias y por lo tanto va a determinar con exactitud si esto es correcto o incorrecto. Entonces su propio término lo indica, ¿no? Norma, reglas. Antiguamente se le definía justamente como el arte de hablar y de escribir correctamente. Esa era la gramática normativa, ¿no? Vamos a anotarlo también. La gramática, entonces, normativa permite esto. Y está. Compartimos entonces esta definición por el chat. Mientras que la gramática descriptiva, su propio término también indica describe, ¿no? ¿Qué describe?
la estructura y el funcionamiento de la lengua. Solamente la describe. No le interesa, digamos, indicar si es correcto o incorrecto. Si, por ejemplo, a ver, ya lo hemos anotado, ¿no? Alguna vez cuando decimos haiga, ojalá haiga, la normativa me diría, ese es incorrecto, ¿no? Está mal utilizado. ¿Qué me diría la descriptiva? Simplemente haría pues una descripción de lo que ha sucedido, ¿no? Que se está flexionando, por ejemplo, el verbo haber de esa forma, ¿no? Haya. Cuando la forma correcta es haya, ¿no? La RAE me diría es haya, no haya. Entonces la descriptiva simplemente apunta hacia la forma, ¿no? En que estamos utilizando nuestra lengua, pero sin determinar si esto es correcto o incorrecto. La describe simplemente lo que ha sucedido. Señala esa forma de plantear, por ejemplo, el uso que hacemos de nuestra lengua. Esa es la descriptiva, ¿no? Registra entonces los hechos. Lo identifica. Vamos a anotarlo también. Ahí está. Bien. ¿Alguna consulta al respecto, chicos? Solo para asegurar, la clase descriptiva solo describe, no critica nada, no sugiere nada, ¿verdad? Ajá, simplemente la describe, exacto. Porque se entiende, normalmente, por ejemplo, podemos tener enunciados confusos o poco claros, ¿no? Que hemos visto la semana pasada, el español peruano tiene sus propias características. Por ejemplo, una de ellas es el uso de los posesivos, ¿no? La alteración del orden que hay. Entonces, si por ejemplo escuchamos, ¿no? De su mamá agarrando su mano, etcétera. Entonces ya sabemos que allí hay pues una redundancia de los posesivos. Entonces, ¿qué hace la descriptiva? Justamente determina ello, ¿no? Explica lo que está sucediendo, ¿no? Que el orden de los constituyentes se ha alterado, que el complemento se ha ubicado al inicio de la oración. Entonces describe, te das cuenta. Mientras que la normativa te dice, no, esa no es la forma adecuada. Tengo que decir que la mamá no sujetó la mano de su hija, supongamos, ¿no? O de la niña. Entonces sería lo adecuado, ¿no? Esa es la diferencia entre una y la otra, ¿no? Una describe simplemente y la otra determina la forma correcta o incorrecta de utilizar estas expresiones, por ejemplo. Esa es la intención. Se sujeta a lo que ve. Muy bien, gracias por la pregunta también. ¿Los demás chicos están entendiendo cuál es la intención de una y de la otra? Las que más utilizamos, y por ejemplo, cuando nos dicen el dialecto estándar, ¿no? Determina el enunciado que haya, pues, empleado el dialecto estándar. Va de la mano con la gramática, entonces, normativa, ¿no es cierto?
porque voy a ver si es correcto, incorrecto, adecuado, inadecuado. Simplemente. Esa es la intención, chicos. No hay otra más. Vamos a seguir practicando, no se preocupen, al respecto. Al final, con algunas preguntas que de repente se han formulado en su separata. Hay preguntas a ver sobre la gramática. Creo que no ha habido ninguna pregunta, ¿no? En esta separata. Pero no se preocupen, luego les puedo colocar algunos otros. Bien, entonces ahora sin detenernos mucho en esta parte, porque nos interesa conocer los fonemas básicamente, vamos a ver la relación que se establece entre la fonología y la fonética. Ya habíamos mencionado que la fonología entonces era uno de los componentes de la gramática que vamos a estudiar. Lo hacemos a través de la fonología y por lo tanto estudiaremos al fonema. El fonema es una unidad, nos dice mínima, de carácter distintivo. Por sí mismo no tiene un significado, pero sí permite la distinción entre pares mínimos. Por ejemplo, pesa y besa, ¿no? Esta representación son a nivel de fonemas. Recuerden que la raya oblicua indica que es un sonido ideal, lo que está dentro de ello. Entonces, al utilizar P, ¿no? El fonema P, que cambie a B, hay una distinción que se establece. Tiene el mismo número de fonemas, ¿cierto? Pero ha cambiado uno por otro. Al variar, entonces me permite obtener una función distintiva entre estos pares mínimos. Se puede dar a nivel de fonemas consonánticos o de vocálicos. Estos sonidos son abstractos, son ideales, por eso mismo pertenecen a la lengua, recordando que una de las características de la lengua es que era psíquica, abstracta, mental, ¿no? Entonces, el fonema pertenece de esta forma al estudio de la fonología. La fonética, como disciplina lingüística, nos va a permitir, por ejemplo, estudiar los sonidos desde el punto de vista articulatorio y acústico. Vamos a observar cómo se producen estos sonidos, cómo se realizan, y lo hacemos a través del fono. La unidad de estudio de la fonética es el fono. El fono se va a representar con estos corchetes, como estamos viendo, lo cual indica que lo que está dentro de ellos corresponden a los sonidos que ya se han realizado, se han concretizado. Los fonos constituyen la materialización del fonema. Observan, por ejemplo, en este caso, cómo estas ondas, ¿no? Cómo se produce el sonido. Al momento de producir los sonidos, estamos hablando y por lo tanto estamos produciendo estos fonos. ¿Ven? ¿Por qué? Los fonos pertenecen al habla y el habla, ustedes saben que es psicofísica, es concreta, como una de las características que posee. Entonces, fíjense, en mi mente están los fonemas, sonido abstracto, y cuando ya lo vamos a producir, se realizan, se concretizan, se convierten en estos fonos. ¿Ven? Lengua, habla. Esa es la relación entonces de fonología y fonética. Fonología, fonema, fonética, fono. Cada uno, entonces, en su respectivo grupo. Hay formas también diferentes de, por ejemplo, producir un sonido. Cuando existen esas variaciones, se les conoce como alófonos, ¿no? Entonces, un alófono justamente es una variación, ¿no?, que se da
al momento de pronunciar un mismo fonema. Eso se puede dar, ¿no? Bien, entonces, una vez que ya tenemos esta relación y no olvidarnos cuál es la unidad mínima de cada uno de ellos, vamos a conocer entonces las clases ahora de fonemas. Las clases de fonemas son dos, los segmentales y los suprasegmentales. Los segmentales van a ser los fonemas que se muestran en las vocales y en las consonantes. Se presentan en sucesión, es decir, de uno seguido de otro, ¿no? Están los fonemas vocálicos, que son los 5 que conocemos, y los cuales también pueden producir una función distintiva. Por ejemplo, misa y mesa. Tienen la misma cantidad de fonemas y solamente está cambiando uno por otro. El cambio que se está dando es entre las vocales, por ejemplo, anteriores, ¿no? Ya vamos a saber la clasificación justamente al respecto. Entonces, una I cambió por una E. Si hubiese más de un cambio, no habría una función distintiva. Solo se puede dar el cambio de uno por otro, ¿sí? Uno a uno. Lo mismo sucede con las consonantes. Los fonemas consonánticos son 19. Entonces, estos mismos pueden variar, ¿no? Por ejemplo, gala y gana. Ha variado el fonema consonántico de la L por la N. Tienen algo en común, que estos fonemas, por ejemplo, son considerados por el punto de articulación alveolares, ¿no? Entonces, ha cambiado este fonema por este otro. También hay una función distintiva que se va a dar. Esto es muy importante porque en el examen recalcan justamente este reconocimiento. Selecciona la alternativa donde se produce la función distintiva en, ¿no? Te dice entre los fonemas, por ejemplo, entre las alveolares, supongamos. Entonces ya sé que se produce, ha cambiado una alveolar por otra. ¿Ven? Entre los vocales anteriores, ya sé que ha cambiado una I por una E o E por una I. Entonces, tengo que saber ubicar. Los segmentales, entonces, aparecen en estos fonemas vocálicos y consonánticos, los cuales vamos a ver en un momento la clasificación que corresponde. En el caso de los fonemas suprasegmentales, va a suceder que estos actúan simultáneamente con los fonemas segmentales, efectivamente, ¿no? En el español tenemos dos, el acento y el tono. El acento, que va a determinar la fuerza de voz con la que pronunciamos una palabra, nuestro acento es libre. Por lo tanto, puede cambiar la ubicación de esta fuerza de voz, como es el caso de pinto a pintó. Cambió, ¿no? La ubicación de su sílaba tónica cambió. Pinto estaba en la penúltima y pintó en la última. Cuando hay esos cambios, esos posibles cambios que se dan en una palabra, entonces se puede afirmar que hay una función distintiva a nivel del acento. Lo mismo sucede en el caso del tono. Nosotros tenemos 3 inflexiones de voz. Una va a ser ascendente, descendente u horizontal. Pero se puede producir también una función distintiva a nivel de esta inflexión de voz, como sucede, por ejemplo, con salió y salió. Hay diferencia. Cuando digo salió, al ser una oración enunciativa, va a ser descendente. En cambio, cuando yo formulo una pregunta,
Estas preguntas son llamadas oraciones interrogativas absolutas y por lo tanto tienen una entonación ascendente. ¿Salió? Entonces entre ellas se produce también una función distintiva a nivel de oración. Los fonemas suprasegmentales entonces son 2 en el español. Bien, solamente esto es, digamos, una presentación general, ¿no? Para que ustedes sepan en qué consiste cada una de ellas que ahora vamos a trabajar. Esto normalmente lo hacemos en cada semana, ¿no? De un ciclo ordinario. Cuando estudiamos los segmentales solo nos dedicamos a una semana y los suprasegmentales a otra. En este ciclo vamos a aprender ahora los dos, ¿no? Y van a ver que no va a ser complicado. La diferencia entre los fonemas entonces vocálicos y consonánticos, ¿cuál es? Tenemos entonces que las vocales, por ejemplo, una de las características de las vocales es que constituyen el elemento principal en una sílaba. Es el núcleo silábico, ¿no? Es el elemento principal. Mientras que en las consonantes, estas solamente acompañan, ¿no? Antes o después. Por eso son márgenes silábicos, anteriores o posteriores. Esa es una de las características. Otra característica principal es que todas las vocales son sonoras. Esto indica entonces que hay vibración de las cuerdas vocales. Todas las vocales vibran. Hay vibración, por eso son sonoras. En cambio, en las consonantes, estas pueden ser sordas o sonoras. Son sordas porque no hay vibración de las cuerdas vocales. ¿No es cierto? No hay vibración de las cuerdas vocales. Otra característica de las, entonces, vocales es que hay salida del aire pulmonar. Esa salida es libre, ¿no? Esa salida no tiene ningún obstáculo. ¿Ven? Entonces, articulatoriamente, la salida es libre. Mientras que en las consonantes, eso no ocurre así. Hay obstrucción, ¿no? Que puede ser total o parcial de la salida del aire pulmonar. Y finalmente, de manera acústica, las vocales carecen de ruido audible. No hay ruido durante su pronunciación, mientras que en las consonantes sí presentan ruido audible. Entonces, esa es la característica de las vocales y de las consonantes. Observen bien. Ustedes cuando lo aprendan, vayan desde el más simple al más complejo. Entonces, ¿qué es lo que me voy a acordar? Por ejemplo, esta información es para, sobre todo, preguntas que les pueden formular como verdadero y falso. Entonces, si les dicen, por ejemplo, a ver, las consonantes son siempre sonoras. ¿Me dirían qué es? Falso, ¿no es cierto? Claro, muy bien, falso. A ver, las consonantes constituyen núcleo silábico. Falso. Falso, ¿no? Muy bien, está atento. ¿Qué más? Me pueden decir, las vocales presentan salida libre del aire pulmonar. Verdadero. Muy bien. Las consonantes son siempre márgenes silábicos. Verdadero. Verdadero. Claro, márgenes silábicos, acuérdense, porque acompañan antes o después de las vocales. Entonces, de esa forma voy a ir recordando. Entonces puede haber preguntas al respecto. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ya hemos visto las clases de fonemas
segmentales incluyen a los fonemas vocálicos y consonánticos y a los suprasegmentales el acento y el tono. Vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Hemos visto la diferencia ahora de los fonemas segmentales, vocálicos y consonánticos, que es lo que los diferencia cada uno de ellos. A continuación, vamos a ver y reconocer al aparato fonador. Hemos visto muchas veces este perfil, ¿no? Muy bien. El aparato fonador va a ser el encargado de producir justamente o intervenir en la producción de los sonidos. Están divididos por cavidades. Cavidades supraglóticas, la cavidad glótica y las cavidades infraglóticas. Entonces, vamos a observar, por ejemplo, que cuando nosotros ubicamos estas cavidades, van a intervenir algunos órganos, ¿no? Estos órganos cumplen funciones también fisiológicas. Por ejemplo, por la cavidad bucal, o sea, la boca, nosotros vamos a encontrar a los dientes, a la lengua. Y sabemos bien que los dientes nos ayudan a triturar los alimentos, ¿no es cierto? Con la lengua yo puedo coger también estos alimentos. Por mis pulmones, yo voy a inhalar o exhalar el aire, ¿no es cierto? Entonces, participan estos órganos en otras funciones, por ejemplo, fisiológicas. Sin embargo, también ellos van a ser partícipes para la producción de los sonidos. Entonces, cuando ubicamos a la cavidad supraglótica, se encuentra antes de la glotis. Incluye entonces a la cavidad nasal, a la cavidad bucal, a la faringe, por ejemplo, cuando hablamos mucho o estamos tomando muchas bebidas heladas, ¿no? Sucede que nos enfermamos y nos da faringitis. Entonces, nos lastimamos esta parte de nuestra cavidad supraglótica. Entonces, la voz se vuelve más, por ejemplo, grave, ¿no? Eso es lo que sucede. En caso de la cavidad glótica, está en el centro, de nuestro cuello. Podemos observar aquí, se encuentra este sistema vocálico, es decir, la glotis, donde se hallan las cuerdas vocales. Entonces, vibra o no vibra. Hay sonidos, por ejemplo, sordos y sonoros, ¿no? Está la laringe pegada también a ello. Debajo de esta cavidad glótica ya están las cavidades infraglóticas. Se incluye justamente a los pulmones, nuestros bronquios, la tráquea, ¿no? El diafragma que impulsa el aire. Esta parte, por ejemplo, que ahora cuidamos muchísimo, porque la enfermedad, este virus que está azotando nuestro país y el mundo entero, pues afectan los pulmones, ¿no? Y por eso que hay que protegerlo, vacunando. Bien, chicos, entonces estamos simplemente reconociendo este aparato fonador que interviene para producir entonces los sonidos, ¿no? Ahora empezaríamos con la primera clasificación de los fonemas consonánticos, de acuerdo al punto de articulación. Esto vamos a estar muy atentos para poder reconocer a estos fonemas. Empezaríamos entonces con los consonánticos. Ay, Alanis, ¿pude retroceder la diapositiva? Recién te leo. ¿Pudiste observar?
A ver. Ya. Entonces, a la de segmentales. Ok, ya. A ver, un momentito. Por el punto de zona de articulación, entonces vamos a empezar mencionando a las bilabiales. Vamos a empezar entonces con este primer grupo. Bien, entonces, ¿esto? ¿Ya está? Ahora sí. Bien. De acuerdo a la clasificación de fonemas consonánticos, entonces empezaríamos con el punto, también llamado zona de articulación, donde se produce, digamos, este encuentro entre los elementos activos y pasivos. El lugar es en nuestra boca, obviamente, ¿no? Del tracto vocal donde se produce la articulación de las consonantes. Empezaríamos, les decía, con las bilabiales. Las bilabiales estarían tres fonemas, el fonema P, B y M. Estos fonemas que se producen es cuando se unen nuestros labios. Aquí vemos que mi labio superior se une al inferior. Se juntan y produzco estos sonidos. Es por eso que los niños aprenden rápidamente a decir también mamá, papá, ¿no? Bebé. ¿Por qué? Porque juegan con sus labios. Entonces, vamos a encontrar que hay tres fonemas entonces bilabiales, ¿no? P, B y M, ¿no? La B representa la letra B y a la letra V también, ¿no? Entonces, puedo representar a estos fonemas con facilidad. P, B y M. Luego está la labiodental. La única labiodental es la F. La única. Fíjese ahí. Es la F. Es la F. Y la F, como cuando pronuncio esta F, ¿qué sucede? Mi labio inferior choca, ¿no es cierto?, con los bordes de los dientes, ¿no? Entonces digo, como si quisiera soplar, ¿no? Fa, fe, fi, ¿no? Mi labio inferior choca con los dientes. Faro, fe, foca, ¿no? Fumar. Entonces, jueguen con esas formas de pronunciar y van a observar por qué entonces la llamamos labio dental. Labio y diente, ¿no? La F. Lo mismo va a suceder con las dentales. Tengo dos. Hay dos dentales, la D y la T. ¿Qué sucede con la D y la T? La punta de mi lengua, esta puntita, todo esto es mi lengua, ¿no? Esta parte marrón. En la puntita se le llama ápice, como la cima, ¿no? El ápice de la lengua. Este ápice de la lengua llega hacia la cara interna de los dientes. Cuando ustedes pronuncian la D y la T, háganlo y van a observar cómo la punta de su lengua llega hacia esa zona. Da, 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 de, di, 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 do, do, do. Jueguen con la lengua y van a observar
cómo llega hacia esa zona. Entonces, cuando ustedes tengan duda, utilicen esa práctica para que puedan reconocer el nombre que reciben estos fonemas consonánticos. ¿Dónde los ubican? En el grupo de las dentales. Lo mismo sucede con la T. Ta, 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 to, 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 tu. Jueguen y van a observar cómo la punta de su lengua llega hacia esa zona interna de los dientes. Entonces, estas tres, muy sencillas, rápidamente de ubicar. Bilabiales. Mi labio superior con el inferior se unen y produzco estos tres fonemas. P, B y M. Mi labio dental, mi labio inferior, llega hacia la zona de los dientes también, parte interna, y produzco la F. Las dentales son dos, T y D, y se producen también cuando la lengua, el ápice de la lengua, choca con la cara interna de los dientes superiores, ¿no? Hasta aquí entonces está claro, ¿no? Después encontramos a la interdental. Esta interdental, vamos a anotarlo también por el chat, ¿sí? Interdental. Se representa como un cerito y una rayita interna, ¿no es cierto? Muy bien. Esta rayita interna, voy a ver acá, sí, va a representar esta interdental a la letra Z, pero también representa a la C delante de E y de I. Está en el chat, ¿no? Entonces, representa a la Z, a la C, cuando está ante una E y una I. Entonces digo, Cecilia, zapato. Nosotros en realidad no tenemos interdentales, ¿no? Sin embargo, esta es una clasificación fonológica internacional. Entonces, tenemos que reconocer cómo se representan a estos fonemas. Entonces, yo pronuncio za, fe. La puntita de mi lengua está entre los dientes, ¿no? Por eso es una interdental. El ápice de la lengua está entre los dientes. La interdental va a permitir esto. Entonces, ya sé que es para la Z y para la C, ¿no? Z y para la C. Pero solo ante una E y una I. ¿Por qué? Porque si no cambia el sonido, ¿no? Cambia el sonido. Entonces, no nos olvidemos, por favor, a qué letra representa. Ya. Pasamos ahora a las alveolares. A ver, vamos a anotar acá. Alveolares. Para reconocer a las alveolares, necesitamos ubicar dónde se encuentran los alvéolos. ¿Dónde están los alvéolos? Detrás de los dientes superiores. Esa curvita que vemos por aquí son los alvéolos. Entonces, la punta de mi lengua llega hacia ese lugar. Se producen 5 alveolares. Por ejemplo, una de ellas es la L. Si digo la, ¿ven? ¿Dónde llega la punta de la lengua? Llega hacia este lugar, no llega a los dientes, llega más atrás. Entonces, a esta zona se le llama alvéolos.
Lo mismo sucede con la N. Na, 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 ne, 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 ne. ¿Ve? Jueguen con estos sonidos y van a ver cómo reconocen con facilidad. La S, sa, 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 se, se, choca con estos alvéolos. Entonces la L, N, S, ¿sí? Luego aparece esta R, que no tiene ninguna rayita, observen, ¿no? Esta primera es para la pronunciación de ra, re, ri, ro, ru, ¿no? Ra, 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 ra. Y la otra retumba más, ¿no? Este sonido se va a representar con un guión en la parte superior. Fíjense bien. Entonces se les conoce a estos fonemas como vibrantes, por ejemplo, simple y una vibrante múltiple, ¿no? Esa es la diferencia. Estas también son alveolares, suceden en el mismo lugar, ¿no? Entonces la vibrante múltiple, por ejemplo, representa tanto a la R como al dígrafo R, ¿no? Puede representar a las dos letras. Bien. Luego vamos a ir practicando, no se preocupen. Hasta aquí, chicos, antes de pasar a las palatales y velales. ¿Está claro? ¿Me puede explicarme otra vez las alveolares, por favor? Ok. Las alveolares suceden en los alvéolos. Les decía dónde están los alvéolos, ubicamos que es la parte curvita chiquita que está detrás de los dientes. Observen que al abrir nuestra boca vemos en la parte superior unas curvitas, ¿no? Que está rodeando el diente. Muy bien. La lengua, la punta de su lengua va a llegar hacia ese lugar. Se va a dirigir allí, ¿no? Entonces la punta llega hacia ese lugar, hacia esta zona. Entonces se producen las alveolares. L, ¿no? La L. Les decía, ¿cómo decimos la L? La, le. Jueguen y ven cómo llega hacia esa zona. Luego, la R, igual, ra, ¿no? La S, sa. Esta otra, les decía, esta R se le conoce como una vibrante múltiple. Esta vibrante múltiple, esta de acá, es para representar tanto a la letra R y también al dígrafo R, ¿no? Entonces digo, arroz, represento de esta forma, con un guión en la parte superior. Rosa, represento con este fonema. Si digo, esta de acá, esta es para una R, ¿no? Aro, por ejemplo. Aroma, arete. Entonces represento con esta forma. Entonces, son fonemas alveolares porque suceden en ese lugar. Cada fonema puede representar a una letra o a más de una, ¿sí? Una L representa únicamente a la L. Una R a una R. Una S a una S, pero también, a ver, voy a anotar, por ejemplo. Esta, por ejemplo, representa a la S, pero también a la letra X. ¿Ven? ¿Por qué? Porque hay palabras, por ejemplo, como xilófono, que se escriben con X. Entonces, la representación de fonemas es con esta alveolar. Representa a este fonema. Entonces, puede haber
muchas veces que un fonema representa más de una letra, ¿no? Como sucede en uno. Y en otros simplemente a una sola. Como decía, la L a la letra E. La N a la letra N. Y otras que pueden representar a más de una. ¿Ok? Lo importante en este caso es ahorita ubicar la zona, porque la llamamos alveolares. Bien, bueno, nos servirá también para agregar más información. Ahora sí, ¿seguimos entonces, chicos? A ver. Bien. Entonces, si no hay ninguna consulta, continuamos con las palatales. Aquí sí hay que recordar qué representa cada una de ellas, que son representaciones diferentes a las comunes, ¿no? Por ejemplo, tenemos primero a la ñ. Allí no hay problema porque únicamente representa la ñ. Ñ a la ñ. A ver, por acá lo vamos a anotar. Ñ, el fonema ñ, representa a la ñ, a la letra ñ. ¿Por qué le llamamos palatales? Fíjense dónde se está ubicando. La parte cóncava de nuestra boca, al abrirla, entonces está el paladar. Entonces, por esa razón, se producen los sonidos palatales. El dorso de la lengua, la parte central de la lengua, llega hacia esa zona. Entonces hay 4 palatales. Una de ellas es la ñ. La otra se representa con una C y una especie de V chiquitita. Este fonema representa a la letra ch. Al dígrafo ch. Son 2 letras, ¿no? Al dígrafo ch. Entonces, perdón. Representa la ch. Ahora, este otro fonema, vamos a cambiar el color. No, mejor lo mantenemos para no confundirlos. A ver, es como una Y invertida. Ustedes lo pueden hacer así. ¿Ok? ¿A qué letra representa esta? Representa la Y. A la Y. Doble L, ¿no? Y la última, este fonema que es representado como una J, si se dan cuenta, hay una especie de V chiquitita, es para la Y o la Y. Este es para la Y. Esas son las 4 palatales, cada uno con su representación. La ñ a la ñ. Este al dígrafo ch. Este otro como una Y invertida a la Y, que es otro dígrafo. Y la última, como si fuera una J y una V chiquitita, es para la Y o Y. Estas son las 4 palatales. 4 palatales. Fíjense cómo vamos a representar entonces a cada palatal. Ahora vamos a ver a las velares. Las velares. Veamos a las velares, entonces, por acá.
Por abajo vamos a ver. O aquí creo que alcanza. A ver, en el caso de las velares tenemos 3 velares. Las velares suceden en esta zona, en la caída del paladar, la que llamamos velo del paladar. Entonces, se produce este sonido en esta zona. El postdorso de la lengua llega hacia ese lugar para producir 3 sonidos. El primero de ellos es el fonema K. Este fonema K representa a la letra K, también representa la letra C, solo si está ante una A, O y U. Entonces, a la letra C, solo si está ante A, hemos dicho, O y U. Y también representa el dígrafo Q. Este dígrafo se puede dar cuando está ante una E, una I, ¿no? Keiki. Entonces representa a todas estas letras. Vamos a alargarlo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces ya saben. Tiene 3 representaciones. Quizás vamos a... Ahí, no, ya no. Ponemos por el chat también para que ustedes puedan practicarlo. Velares. Empezaríamos con la primera. Por ejemplo, vamos a poner cocoa. A ver, observen entonces este primer grupo de velares en el chat. Para escribirlo mejor, les he colocado el ejemplo ahí mismo. ¿Vieron el ejemplo cocoa? Entonces la transcripción fonológica debe ser de esa forma. Cocoa, con el fonema K, que es velar. Queso. Yo tengo en queso 5 letras, pero cuando yo transcribo fonológicamente se convierte en 4. ¿Por qué? Porque el dígrafo, que son 2 letras, esta Q y la U, están representados por un fonema que es el fonema K, ¿no? Fonema velar. Entonces yo digo queso. De esta forma. A ver. ¿Está claro entonces, chicos? Ahora vamos a pasar al otro fonema. El otro fonema es el fonema, lo vamos a pronunciar a esta G, lo vamos a pronunciar como ga, el fonema ga. Y lo vamos a diferenciar del último, que es el fonema ja. ¿Ok? A ver, veamos entonces.
Por acá lo voy a poner, ¿ya? Abajo. Este fonema, entonces, este fonema ga representa a la letra G, pero solo si está delante de una A, de una O de una U. Entonces, si yo digo gato, gota, gusano, yo lo voy a representar con este fonema, ¿no? Con este fonema. También va a representar al dígrafo, GU. ¿Cuándo se da el dígrafo? Cuando está ante una I y una E. ¿Ven? I o E. Entonces, si les digo, por ejemplo, guiso, ¿cómo representaría guiso? Vamos a ponerlo por acá. Sigamos editando. Sería de esta forma. A ver, vean por favor el ejemplo nuevamente del chat, donde ya se amplió al segundo fonema. Gato igual gato, guiso, miren cómo cambió. La transcripción fonológica sería de esta manera. Dos letras están representadas por un solo fonema, el fonema ga. Es para los sonidos gui y ge. ¿Ok? Bien. ¿Está claro, chicos? Este es el fonema entonces ga. El otro fonema es el fonema ja. Y acá hay atentos. Este fonema de aquí no es la letra X, ojo, ¿eh? Es el fonema ja. ¿A qué representa? Representa la J primero, a la letra J. A la letra J. Delante de cualquier vocal, ¿no? También representa a la letra G. Y ahí a veces viene la confusión con este fonema. Pero a la letra G, cuando está ante una I y una E. Entonces el sonido es, por ejemplo, Ji y G, ¿no? Ji o G. Y también puede representar a la letra X. A ver, vamos a ver algunos ejemplos por el chat. Nuevamente edito para agregar los últimos velares. J a la G delante de I. E. Por ejemplo, a ver, digo teje.
A ver, chicos, observen en los ejemplos que hay en el chat. Teje, entonces, esta letra J se representa igual como esta velar ja. Recoge, si bien se escribe con G, la pronunciación es como ja, no como ga. Entonces digo recoge, acá faltó la raíz. México es otro ejemplo donde esta letra X se pronuncia como una velar ja. México, ¿no? Entonces, lo que está en rayas oblicuas es la representación, entonces, fonológica. Es de esta forma como tenemos entonces que transcribir fonológicamente. ¿Preguntas, chicos? Miss, Dime, hija. y cuando la G va con consonantes al costado. La no- G consonantes al costado, ¿como cuál, por ejemplo? No te Por entiendo. ejemplo, la G y la R van juntas. La G y la R, cada uno se representa con el fonema que le corresponde. Si hay una, por ejemplo, grada, igual va a quedar, ¿no? No va a variar, ¿no? Entonces, no cambia en ese caso nada, porque cada letra está representado por un fonema, ¿no? Por ejemplo, grande, ¿no? Grande, igual queda, ¿no? Miss, la X es eje, ¿verdad? La X es como el fonema, este fonema de acá, este fonema que está con raya oblicua, lo vamos a diferenciar de esta otra con el sonido de ja, ¿ok? Y a este como ga, para que ustedes se acuerden. Ga y ja. Ja es para la J y para la G solo si está ante una I y una E. Y este fonema ga es para todos los sonidos ga, go, gu, ge y gi. Y para que se pronuncie ge y gi es porque hay un dígrafo. Ahora, ¿qué sucede si hay una diéresis sobre la U? No sucede nada, ¿no? Simplemente la U se representa fonológicamente, nada más. A ver, practiquemos en el chat, chicos. Antes de avanzar rápidamente, quiero que quede claro porque este es un punto importante. A ver, en la separata ustedes tenían el ejercicio número 4, por ejemplo, algunas palabras para representar fonológicamente. Decía, representa fonológicamente las siguientes palabras. Entonces les colocaban, por ejemplo, serografía. ¿Cómo represento serografía? Yo tendría que representarlo de esta forma. Fíjense bien en el chat. Serografía en la escritura, primero, y fonológicamente la letra X se está pronunciando como un alveolar. Por eso su representación es con la S. Recuerden que el alveolar tiene dos representaciones en el caso de la S o la X. Y ese era el caso, ¿no? Serografía, por ejemplo. En la letra B les colocaron girasol. A ver, ¿cómo representan girasol, chicos? Fonológicamente. ¿Cómo representa? Así es. Muy bien, Sandra. Girasol, a pesar que se escribe entonces con G, yo lo represento con el fonema ja. Muy bien, exacto.
Es correcto. Entonces, Alanis y Sandra, la representación de girasol, ¿no? Girasol. Correcto. Después teníamos hexágono. En el caso de hexágono, sucede lo siguiente, ¿no? La letra H no tiene una representación fonológica, en primer lugar. Quiere decir que voy a omitir esa representación, obviamente. Pero la letra X tiene dos sonidos que se van a producir. Entonces su representación será de esta forma. ¿Ok? Hexágono. ¿Por qué? Porque la letra X, esta letra X puede representarse con dos fonemas, ¿no? KS. En el caso de, por ejemplo, palabras como taxi, examen, ¿no? Donde sumo un fonema, por ejemplo, velar, que es K, y la alveolar de la S. Porque no pronuncio taxi, sino taxi, ¿ven? Examen, hexágono. Entonces, si hubiera dicho hexágono, entonces simplemente iba el fonema alveolar. Pero dice hexágono, entonces aumenté un fonema más. Entonces recuerden, la letra X tiene muchas veces la pronunciación de dos fonemas. El ejemplo, otro ejemplo que les he colocado, taxi. ¿Ok? Muy bien. Y la última palabra que había en ese ejercicio era yunque. Yunque. ¿Cómo representan yunque? A ver. ¿Cómo representan yunque, chicos? Fonológicamente. Con eso terminamos. A ver, vamos. La Y se representa como una J, ¿no es cierto? Así es. Y el fonema K para representar al dígrafo Q. Muy bien. Yun. Exacto. Listo. Entonces, chicos, sigan practicando esta parte, por favor, para que ustedes no tengan ninguna duda. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, no lo voy a borrar. Lo voy a dejar allí para que ustedes lo recuerden. Bien, pasamos a la segunda clasificación. Miren, me falta. Estamos todavía en esta clasificación. De acuerdo al modo de articulación. Va a ser muy sencillo, chicos. Forma en la que se realiza la articulación de las consonantes. Entonces, vamos a encontrar a las oclusivas. Estas oclusivas también se les conoce como explosivas. Hay obstrucción, ¿no? Total y momentánea de la salida del aire, ¿no? Entonces se producen 6 oclusivas. V de Ga, lo vamos a decir así, V de Ga, P de K. Van a aprender de frente que las 3 primeras, estas 3 que estoy subrayando, son sonoras. Son sonoras. ¿Ok? Son las sonoras. Y las otras 3 son las sordas. ¿Ok? Entonces, B de Ga, oclusiva PTK. De 3 aprender también cuáles son las sonoras y cuáles son las sordas. ¿Ok? De las fricativas, que son sonidos más suaves, hay una obstrucción parcial de la salida del aire. Hay 5 fricativas, de las cuales solo una, que la Y, es la única sonora. Las otras son sordas.
la labiodental, la interdental, velar, la alveolar. Entonces son sordas. Las sordas las vamos a poner en color verde. Son 4. Más las 3 de aquí son las sordas. La fricada siempre es sorda. La única fricada es la che. La única fricada es la che. La fricada es porque se da, obviamente, una salida del aire simultánea, ¿no? Después tenemos a las vibrantes laterales y nasales. ¿Qué tienen en común? Todas son sonoras. Todas son sonoras. Dime, hija. ¿Me hizo un minuto para retroceder la diapositiva, por favor? Ahí está. Entonces, las oclusivas, B, D, G, P, T, K. Fricativas, F, interdental, J, S y Y. Y la fricada solamente la H. Recuerden, color fucsia son las sonoras. La única sonora fricativa es la Y. Las demás son sordas. Las verdes son sordas. La fricada siempre es sorda. Luego, las vibrantes, simple y múltiple, recuerden que la que tiene el guión es la vibrante múltiple para el sonido de la R, ¿no? De esta manera, y que representa también al dígrafo. Son siempre sonoras. Las laterales, que es la L y la E, son también sonoras. Si ustedes se olvidan cuáles son las laterales, simplemente recuerden con qué letra empieza la lateral, que es la L. Y saben bien ustedes que está la L y la doble L, ¿no? Porque esta representa la E. ¿Sí? Entonces, por ahí que se van a acordar. ¿Ok? Y las nasales son 3, M, Ñ y N. También son sonoras. Esto porque ya les voy señalando y subrayando. Porque la última clasificación es por la acción de las cuerdas vocales. Entonces, si las van a aprender de esta forma, se van a olvidar de repente. En cambio, si las recuerdan junto con el modo de articulación, las van a relacionar con facilidad. Por ejemplo, entonces, V de G eran las oclusivas, ¿no? ¿Ven? La Y era la fricativa. Luego tengo las laterales, L, Y, las nasales, M, N, Ñ, y las vibrantes, R y R. Hay vibración de las cuerdas vocales, son sonoras. Las sordas, igual, P, T, K, las sordas oclusivas. F, S, la interdental y J son las fricativas, sordas. Y la Ch, la única sorda africada. Entonces, esta es la última clasificación de acuerdo a la acción de las cuerdas vocales. Una vez que ya terminamos todas las consonantes, chicos, que es amplio y hay que asimilarlo bien, estamos ahora con los fonemas vocálicos. Estos fonemas vocálicos es muy rápido de recordar. Lo que tenemos que hacer es extender nuestros brazos para jugar en el reconocimiento de las vocales. Entonces, lado izquierdo, la I, lado derecho, la U. Voy extendiendo. Y luego voy juntando mis brazos. E, izquierdo, O. Y voy cerrando y me queda la A. Separo a la A, me queda en el centro. Entonces ya sé la clasificación de acuerdo al desplazamiento horizontal de la lengua. La A es la central. Todas las que están antes de la A, ¿quiénes son? I, E. Son llamadas anteriores. Las que están después de la A, U y la O, posteriores. Esa es la clasificación según el desplazamiento horizontal de la lengua. Hagan primero el ejercicio de extender los brazos. I, U, E, O, voy cerrando y la A en el centro. Separo la A y me acuerdo de esa palabra, centro, central. Todas las que están antes
y todas las que están después. Ubico entonces. Ahora, según la altura de la lengua, esto es como si fuera un edificio. Yo tengo un edificio y vivo en la parte alta, ¿no? Entonces, va de acuerdo a la altura entre la lengua y el paladar, ¿no? Cuanto esté más cerca, son llamadas altas a la I y a la U, ¿no? Está en el piso alto, digamos, de un edificio. En el centro están las medias, E y la O. Y al final, ¿no? Como si estuviera en el primer piso, en la parte baja del edificio, la A. A esta la llamo baja. Entonces, es de acuerdo a la altura, parece como si fuera un edificio, ¿no? Entonces, voy a llamarlas de esta forma. A las altas también le dicen cerradas y a las medias y bajas son abiertas, ¿no? Esa es la clasificación de las vocales. Tenemos este ejercicio de aplicación, por ejemplo, jengibre. Aquí yo sé que es gen. Y bre, ¿no? Mi representación fonológica. ¿Cierto? A ver, ¿qué tienen en común? A ver, ¿cuál es la alternativa correcta? Oh, ya, ahorita la NIS. A ver, de las vocales. Ya. Ahora sí. ¿Cuál es la respuesta entonces? Encontramos que hay 3 consonantes sonoras. ¿Cuáles son las 3 consonantes? La N, que es una nasal. La V, que estaba dentro del grupo de las oclusivas sonoras. V, D, G, ¿se acuerdan? La R, que es una vibrante simple, que siempre las vibrantes son sonoras. Mi respuesta era la letra C. Luego me dicen en la segunda pregunta, elija la opción donde hay función distintiva entre vocales posteriores. Vocales posteriores, chicos, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? I, E, O, U, A, perdón. Entonces me queda la U y la O, que están después de la A. Tiene que cambiar una por la otra. ¿Y cuál es la que cambia únicamente estas vocales? En la letra C, ¿no? Pozo y puso. Está cambiando la O por la U. ¿Por qué? Porque estas son las posteriores. Estaban después de la A. Muy bien, exacto. Álvaro, ¿no? Muy bien. Pasamos ahora a los suprasegmentales. Estos suprasegmentales, que ya lo habíamos señalado, habíamos dicho que tenía en español 2, ¿no? El acento y el tono. El acento es un rasgo prosódico que se asocia con la intensidad de una sílaba dentro de la palabra. Nuestro acento es variable, es libre y puede cumplir una función distintiva en algunas palabras. Como sucede, por ejemplo, con jugo a jugó. Se ha desplazado el acento y permite la función distintiva. O en los 3 casos, ¿no? Práctico a practico o practicó. Basta que haya un cambio para que se produzca esta función distintiva. Algunas palabras lo pueden tener, ¿no? Nuestro tono, el tono es una unidad perceptual asociada con las vibraciones de las cuerdas vocales, la frecuencia. Solo los sonidos sonoros tienen frecuencia y en consecuencia tono.
Nuestra entonación, entonces, puede ser ascendente, horizontal o descendente, entendiendo que la entonación es un conjunto de tonos o inflexiones de voz en la oración. Por eso que cuando reconocemos esta entonación, lo vamos a hacer a nivel de oración. Vamos a reconocer estos tres tonos. Tenemos, por ejemplo, el ascendente. Los tonos pueden ser ascendente, por ejemplo, en las oraciones interrogativas absolutas, las cuales también podemos llamar interrogativa directa total. ¿Por qué es directa? Porque están presentes los signos de interrogación. Estas preguntas son ascendentes, responden a un sí o un no. ¿Calificó las prácticas? Ustedes me van a decir sí o no. ¿Se reunió con el asesor? Sí o no. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas oraciones son siempre ascendentes. ¿Entendieron? Entonces me van a decir ascendente. Las descendentes son de varias formas. Se pueden manifestar en las oraciones enunciativas, aquellas oraciones aseverativas que afirman, por ejemplo, niega, pero va, son descendentes. Las imperativas, aquellas que dan órdenes, ¿no? Pase a la oficina, señora. Las exclamativas, los signos de exclamación también lo indican, qué bello paisaje. Son descendentes. Pero también son descendentes las interrogativas, pronominales, aquellas que usan los pronombres interrogativos, dónde, cuándo, cómo, cuál, ¿no? Ya sean en forma directa o indirecta. También se le dicen parciales. Entonces, por ejemplo, preguntamos, ¿dónde adquirió ese libro? Dime, ¿dónde adquirió ese libro? Una es directa y la otra indirecta. Igual, estamos enfatizando en el interrogativo ¿dónde?, ¿no? Todas estas son descendentes. La horizontal es una inflexión tonal que va a ocurrir solo en los enunciados inconclusos. Aparecen puntos suspensivos. Camarón que se duerme, punto suspensivo. Quería saber si, entonces se da, por ejemplo, se asume que falta una información. Entonces, la entonación será horizontal. Una vez que hemos reconocido estas formas, vamos a ver entre quiénes se da la función distintiva. Ya lo habíamos mencionado al inicio de la presentación de los fonemas suprasementales, pero ahora lo enfatizamos más. La oración interrogativa absoluta y la oración enunciativa, entre ellas se produce la función distintiva. Marina guardó su dinero, es ascendente, es una pregunta directa, total o también llamada interrogativa absoluta. O cuando digo Marina guardó su dinero, es una afirmación y es un enunciado aseverativo, entonces es descendente. Entre estas dos se produce siempre la función distintiva. No se olvide, en la pregunta directa total, enunciativas. ¿Está claro, chicos? Veamos este ejercicio número 2. Cuando ubico entonces el tono, me voy a fijar en la oración que cambie, entonces, me dicen función distintiva, que cambie ya sea entre una enunciativa y una interrogativa, ¿no es cierto? Una interrogativa directa total. ¿Cuál de ellas sería? Lávese las manos, hay órdenes. No sé cuándo iniciará la clase, ese es pronominal. Sé perseverante, es otra orden. Entonces, ¿cuál me queda? Me queda esta, ¿no? Me queda, leyó las conclusiones de la investigación.
¿Qué sucede en esta oración? Esta es... A ver, chicos, cuidado. Es descendente. Invierte en... Sí. Entonces, a ver, chicos, cuidado con el micrófono. Está bien interferencia. A ver, chicos, entonces les decía, si yo digo, leyó las conclusiones de la investigación, era una oración enunciativa, ¿no? Entonces es descendente. Si yo lo convierto en una pregunta, entonces esta pregunta sería ascendente. Leyó las conclusiones de la investigación, entonces ha cambiado en el tono. ¿Ven? Se convirtió en una interrogativa directa total, ¿no? O absoluta. La respuesta era la B. Ahora, si en la pregunta 2 me piden reconocer a los dos, acento y tono, yo les recomiendo primero ubicar por el acento. Entonces, ¿dónde cambia el acento? Invierte, vendió, escribió, platicó. Aquí, platico. Yo digo, o platicó. Entonces, el acento aparece en ese enunciado. Ahora me fijo en el tono. Esta oración es descendente porque es una oración enunciativa. Si yo la convierto en pregunta, entonces la vuelvo ascendente. ¿Platicó con ellos durante la cena? Entonces mi respuesta era la letra D. Esa es la forma más rápida, chicos, de reconocer a los dos fonemas suprasegmentales. A ver, revisen, chicos. No se ve la letra D. ¿Perdón? No se ve la letra D. ¿No se ve? A mí sí se ve. No, porque al parecer, Quizás en algunos está casos. muy adelante. A ver, algunos lo pueden ver, otros me dicen que A mí no. sí se ve. Tal vez achica un poco tu pantalla. Se ve. A ver si algunos de repente le hacen alguna captura a sus compañeros de los que no pueden ver. A veces es por el internet, ¿no? Bien. A ver, observen. Vamos a concluir, chicos, una vez que hemos reconocido la función distintiva de ambos, la concurrencia de vocales. Los grupos vocálicos. Con esto vamos a terminar. Y esto es muy sencillo porque ustedes sí lo han estudiado. Todo lo anterior es más complejo porque es menos la opción. Muy bien, ya lo ha captado. Gracias, Alanis. Muy bien. Entonces, hablamos de grupos vocálicos homosilábicos cuando hay diptongos y triptongos. Es decir, cuando la concurrencia de vocales se encuentra en una misma sílaba. ¿Sí? Diptongo habrá dos vocales que están en una misma sílaba y el triptongo tres vocales que están en una misma sílaba. Los heterosilábicos, en cambio, las vocales van a formar sílabas diferentes. El hiato es una ruptura, ¿no?, de estas dos vocales. Se puede dar de manera simple o acentual. Recordemos entonces el caso del diptongo. El diptongo, al unir las vocales, se pueden dar de tres formas. La vocal abierta al lado de una vocal cerrada, la vocal cerrada al lado de una vocal abierta, o dos cerradas diferentes. Esto hay que tener claro. Las cerradas tienen que ser distintas, una I con una U con una I. Entonces, tenemos en los ejemplos, paisaje, cohibido, la letra H no afecta en nada la unión. Náutico, aunque la vocal abierta esté tildada, no afecta la unión, se mantiene en una misma sílaba. Lingüística, por ejemplo, la vocal U se está pronunciando porque hay diéresis. Entonces se asume que hay diptongo. Siempre la U con la I van a permanecer en una misma sílaba, aunque alguna de ellas tenga tilde. No se olvide. Cuy
la Y al final de palabra tiene sonido vocálico, entonces se asume como tal y forma el dictongo. ¿Cuándo no hay dictongo? Cuando los sonidos es, gracias Karina, cuando los sonidos es que, ki, ge o ki. Entonces no hay dictongo en que, ki, ge y gi. ¿Ok? Allí no hay dictongo, en estos sonidos. ¿Por qué? Porque están formados por esos, por ejemplo, dígrafos, ¿no? En cambio, si digo quiero, y yo separo en sílabas quiero, allí hay dictongo entre la I y la E, pero no con la U, ¿no? Entonces no hay que confundirnos. Está en el chat, se los he escrito. El trictongo es la unión de tres vocales. La vocal abierta se encuentra entre las dos vocales cerradas. No hay otra combinación. Entonces, guaura, recuay, averigüéis, se mantiene el trictongo. La vocal cerrada es la que acompaña a la vocal abierta, ¿no? Cerrada, abierta y cerrada. Aunque la abierta esté tildada, no afecta la unión del trictongo. El hiato. El hiato se puede dar de dos formas. Es simple cuando lo podemos hallar en dos vocales abiertas. Ustedes debajo tienen cuáles son las vocales abiertas. Aéreo, hay dos hiatos, ¿no? Loor, ahor, tampoco la letra H afecta la formación del hiato. O las dos cerradas cuando son iguales. Entonces, una I con una I se separa. Una U con otra U se separa. En cambio, cuando son dos diferentes, estas cerradas forman dictongo. El hiato acentual es cuando la vocal abierta está al lado de una cerrada, pero que es tónica, es decir, que está tildada. O viceversa, cerrada tónica más abierta. Si digo maíz, la I es la que está tildada, entonces separo, se produce una ruptura. Desoír, ahínco, se separa. Fríe, búho, ganzúa, todas tienen algo en común. La vocal cerrada es la que lleva tilde. Entonces se debe de separar, ¿no? Ese es el hiato, entonces, chicos. Y con esto, entonces, terminaríamos toda la teoría. Nos quedan 2 minutos. Esta es la práctica final. Primero, su captura de repente para que puedan practicarlo. Y luego verifiquen sus respuestas con este solucionario que aparece en este momento, ¿no? Donde estamos ubicando la cantidad de dictongos, ahí lo estoy marcando, y en el segundo caso estamos reconociendo, por ejemplo, los dictongos y separando con azul a los hiatos. Antihistamínico, por ejemplo, la I con la I se separa, hay un hiato simple. Jeremías, hay un hiato acentual, ¿no? Recuay es el trictongo, ¿no? Entonces, la concurrencia vocales está al lado, hiato acentual, hiato simple, dictongos presentes en cada una de las oraciones. Entonces, primero practiquen vacío, hagan el ejercicio y luego trabajen comprobando sus respuestas. Bien, chicos, con esto entonces hemos terminado. Nos faltaba presentar las 3 últimas preguntas, queda 1 minuto. Solamente para marcarlas, me interesa que hayan captado muy bien el tema de los fonemas segmentales. Y, por favor, entonces, vamos a marcar las respuestas en la pregunta 3. Era la letra C, velares, era la G, ¿no? Y el fonema G de gama y el fonema K de cama, ¿no? Esas eran las velares. Y martes y partes, la M y la P, que eran las bilabiales, ¿no?
Bien, ya van a ir a su descanso ahorita. A ver, terminamos con la pregunta 6. La respuesta era la letra C. El acento y el tono ya les enseñé cómo hacer. Primero ubicar las palabras. En la 2, solucionó o soluciono. Y en la 4, cuido, ya está el acento. Eran descendentes y si les pongo signo de interrogación, las vuelvo ascendentes. Entonces también se da la función distintiva por el tono. Y la última era la letra D, la 8. Dictongos en Laura y en Cambiéis estaba el trictongo. Bien. Ahora sí, chicos, hemos terminado esta clase. Por favor, sigan estudiando, practiquen. Yo siempre ingreso cada clase unos 10, 15 minutos antes. Así que me hablan, chicos. En la siguiente clase hay que prepararnos bien para el examen y yo gustosa de atenderlos. 10 minutos antes, 15 minutos antes de la clase del próximo viernes podemos seguir conversando sobre alguno de estos temas que han quedado de repente no claros o con dudas. Un beso, chicos, cuídense mucho. Hasta el próximo viernes.